Y leemos la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Padre, en esta noche, Señor, queremos también preguntarte: Señor, ¿qué quieres que haga? Padre, gracias ahora te damos, el Dios del cielo. Queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, Dios mío. Que tu Santo Espíritu nos ministre, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu comience a hablar y a formar en nuestra vida en la voluntad tuya, Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, guíanos en esta hora. Señor, pasa carbón encendido por mis labios. Quítame a mí y ponte tú, Señor, en esta hora para que nos ministres a través de tu santa y poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bendito Dios. Miren qué clase de pregunta, hermano. Qué clase de pregunta le hace el apóstol al Señor. Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Porque, hermano, vimos lo que estaba haciendo el apóstol, lo que había hecho Saulo de Tarso. Ya no era todavía, no se había convertido, y él era un perseguidor de la iglesia. Dice que él, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para pedir cartas, hermano, para ir a buscar a aquellos que estaban predicando el camino del Señor. Pero él tiene un encuentro maravilloso. Allá camino a Damasco, hermano, el Señor se le aparece a aquel que era un perseguidor de la iglesia y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, hermano, que sumisión. Se rindió totalmente a aquella voz tan maravillosa cuando le declara: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y, hermano, en esta noche no deberíamos también de hacer nosotros esta misma pregunta, como se la hizo aquel cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Pero ahora nosotros en el Señor también deberíamos hacernos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces, hermano, nosotros hacemos lo que nos da la gana y no sometemos lo que queremos hacer al Señor, sino que nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana. Y la pregunta es bien tremenda. Es decir, hermano, que Saulo de Tarso se entregó de lleno al Señor al decirle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Porque muchos en esta hora, hermano, muchos en esta hora quieren hacer lo que les da la gana, hermano. Quieren hacer de sus vidas como si no estuvieran rendidos a Cristo. Porque cuando nosotros nos rendimos a Cristo, hermano, ya no nos seguimos nosotros, sino que nos ceñimos a la autoridad de Cristo, a la autoridad, hermano, de aquel que nos llamó, hermano, de aquel que sacrificó su vida, derramó su sangre y entregó su alma y su cuerpo en sacrificio vivo, hermano. Por eso la pregunta fue: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Tú le has preguntado al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Porque muchos quieren hacer muchas cosas, hermano, y quizás no es la voluntad de Dios que se esté haciendo eso, hermano. Muchos están cogiendo el maletín para ir a predicar el evangelio, y eso es una buena cosa, pero es voluntad de Dios que cojas el maletín y te vayas por ahí sin antes esperar y conocer la voluntad del Señor. Por eso la pregunta: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Señor, es voluntad tuya que yo empiece este negocio. Señor, es voluntad tuya que yo comience a trabajar en este lugar. Señor, es voluntad tuya que yo me vaya para otro país, o para otra ciudad, o para otro condado, o para otro municipio, o para otra vereda, como quieras que tú lo llames, hermano. Tú le has preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque, hermano, es que es muy sencillo, hermano. Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, hermano, mire, hacemos lo que nos da la gana. Pero mire qué clase de bendición tuvo el apóstol aquí en este momento cuando tuvo el encuentro con Jesús. Lo primero que le dijo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque la voluntad tenemos que entregársela al Señor, tenemos que rendirnos al Señor, hermano. Porque nosotros no podemos salir como locos para hacer lo que nosotros queremos. Ya dice la Escritura que ya no nos ceñimos nosotros, sino que nos debe ceñir el Señor. Pero si tú no te has rendido al Señor, tú haces lo que tú tienes para hacer. Lo que a ti te da la gana, eso es lo que tú haces. Y eso no es así, hermano. La pregunta es clara. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra. Lo primero, miren, Pablo no se convirtió por haber visto al Señor. Pablo no se convirtió por el solo hecho de decir: ¿qué quieres que yo haga? El Señor, lo que hubo sí fue una rendición. Y el Señor le dijo: levántate y entra. Primero hay que levantarse y entrar. Cuando nosotros nos levantamos y entramos, hermano, entonces ahí estamos entendiendo que la voluntad de Dios es que nos preparemos primero. Porque lo primero que le dijo al Señor, le dijo: ojo esto, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra. ¿A dónde? A la ciudad. Y se te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, que el Señor, mire, hermano, aquí hay un ejemplo poderoso sobre la autoridad. Pero no vamos a hablar sobre la autoridad, hermano, delegada de Dios, porque eso ya lo habíamos visto en otro tiempo, o en otros sermones, en otras predicaciones. Hoy lo que nos vamos a dedicar es entender la sumisión, la rendición que uno tiene que tener cuando le debemos preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque, hermano, mire, Dios nos ha mandado a hacer muchas cosas, pero antes de mandarnos a hacer, tenemos que someternos a Él. Y someternos, hermano, es rendirnos totalmente a su voluntad. Porque lo que dice el verso 9, capítulo 9, verso 11, dice que le dice a Ananías: ve y ora por él, para que sus ojos puedan volver a ver. ¿Sabes qué, hermano? Mire, cuando Ananías se acercó, el Señor ya le había dicho que él estaba orando. Porque él dice: y él ora. ¿Quién es el que estaba orando? Saulo estaba orando. Por eso él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando nos sometemos a esa voluntad, hermano, cuando nos rendimos a Dios, hermano, entendemos perfectamente, hermano, que ahí es donde Dios comienza a forjarnos en Él, a darnos Él la revelación, la palabra, para instruirnos, para hacer su voluntad. El apóstol, cuando se encuentra allá en aquel cuarto, porque después de que tuvo el encuentro con el Señor, aquella luz y aquella voz, hermano, él quedó ciego. Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad. Y entra en la ciudad, porque en la ciudad se le iba a decir que lo que tenía que hacer, es decir, que él tenía que estar sometido a la autoridad de ¿quién? De Ananías. Porque él no iba a pasarse, el Señor nos iba a pasar la autoridad que había en aquella ciudad. ¿Y cuál era la autoridad que había en aquella ciudad? La de Ananías, hermano. Por eso el Señor le dice: